Hola, bienvenidos nuevamente a este episodio del Junte Financiero del Banco Santa Cruz, un espacio donde compartimos con ustedes temas relacionados a economía, finanzas y tecnología. Mi nombre es Irving Isidor y en esta oportunidad me acompañan aquí para compartir el tema del día de hoy, Diolca D'Alessandro, quien es gerente de desarrollo de productos de tarjetas del Banco Santa Cruz. Bienvenida, Diolca, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, Irving, por primera vez. Muy bien, bueno, y nuestra invitada especial, que es Mónica Báez Sosa, quien es psicóloga clínica enfocada en temas de psicología financiera. Bienvenida, ¿cómo estás, Mónica? Muchísimas gracias, contenta de estar siempre con ustedes. Gracias, cómo no. Bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante, pero a la vez muy controversial, que es el tema de lo que se conoce como una codependencia financiera entre hijos y padres. Es un fenómeno que cada vez se ve con mucho más frecuencia, no únicamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y entonces queremos en este día de hoy, en este episodio, compartir y debatir sobre ese tema. Entonces quisiera iniciar contigo, Mónica. Si quisiéramos establecer una definición de lo que es la codependencia financiera entre padres e hijos, ¿cómo se definiría? Bien, mira, yo te lo voy a definir primero sin las finanzas, para que entonces lo podamos comprender un poquito mejor. ¿Cómo no? La codependencia son pensamientos obsesivos, compulsivos que tiene una persona con relación a otra persona. Se obsesionan con el cuidado, con la protección. Generalmente se da entre padres, hijos, hermanos e incluso amistades. No solamente entre padres e hijos. En el que la persona, entonces aquí entra la parte financiera, en el que la persona se obsesiona por los temas, por ejemplo, económico, financiero, finanzas, de esa persona. Generalmente, y lo digo repetidamente, no siempre, pero generalmente hay una conducta adictiva de base con relación a las finanzas, como por ejemplo la deuda, la compra compulsiva, el juego compulsivo. Entonces, esa persona que se llama el codependiente tiende a cuidar obsesivamente a esa persona que tiene el trastorno, con esa base, ya sea deuda, ya sea compra, ya sea juego, etc. Entonces, ¿qué pasa? La persona se obsesiona con esa protección, con ese cuidado, a un punto que llega a hablar mentiras, a manipular, a justificar, hacer proyecciones para cuidar y pagar las cosas que tiene esa persona. Entonces, descuida sus propias finanzas, obviamente eso empieza a interferir en la salud y ahí es que entra la psicología financiera. ¿Por qué? Porque la persona entra en un proceso de obsesión y compulsión sobre las finanzas de esa otra persona. Se olvida de sí mismo, se olvida. Y con ese comportamiento de alguna forma como que justifica lo que está haciendo, lo que está protegiendo. Totalmente. Mira, tú sabes que hay un punto que es bueno, que muchas veces la persona que es codependiente viene de matrimonios o de padres o de familiares que tienen algún problema vinculado a una adicción, ya puede ser alcohol, puede ser sustancias o temas de dinero, que son las que mencioné ahorita. Entonces, fíjate que esa persona generalmente acude al banco, acude a la institución financiera a resolverle el problema al otro. Pero, óyeme bien, a veces tiene muchísimo lío. Sí. Tiene muchísimo lío, pero se olvida de sus problemas y se ocupa del problema del otro. Entonces ahí empieza. Y se meten más lío. Se meten más lío, claro. Pierden patrimonios familiares, cogen los títulos, los hipotecan, hacen un verdadero desastre. Entonces tienen los mismos pensamientos muy parecidos a las personas con adicciones y las consecuencias también son muy parecidas. Sacrifican su propia salud financiera con el interés de proteger. O mejorar la condición financiera de otra persona sin saber a veces que le está provocando algún daño también, porque es una actitud dañina. Es que es un daño porque, mira, no está mal que tú ayudes a una persona. No está mal, todo en algún momento lo hemos hecho. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es la sobriedad en todo, no vivir por encima del exceso. Cuando ya esa conducta comienza a hacerte daño,
tú ayudando a otro, descuida tus finanzas, descuida tu salud, descuida tu vida diaria. Entonces ya se convierte en un problema. Entonces mucha gente me pregunta, ¿y cómo yo sé si estoy dentro de la conducta ya problemática? Bueno, cuando ya te afecta tu salud, ya no puedes dormir bien, está afectando tus finanzas, está afectando tu patrimonio, hay problemas legales. Todo eso son condicionantes que te dicen hay un problema. Sí, mira, y muchas veces como padre, me incluyo ahí, uno no se da cuenta cuando uno asume esa posición tal vez protectora de que le está generando un daño a los hijos. Tanto así que hay ocasiones en que uno tiene hijos ya adultos que viven con uno empieza a protegerlos y a resolver sus situaciones financieras. Para mí el manejo de las finanzas personales, como cualquier otra disciplina, es un tema de práctica. O sea, tú lo vas mejorando en la medida en que tú lo vas practicando. Entonces, si tú no le das la libertad a tu hijo, por ejemplo, en este caso, de desarrollarse, de desempeñar sus finanzas personales, de crear un presupuesto, de tener responsabilidades, le está provocando un daño. Tanto así, Diolka, que en muchas ocasiones vemos padres que tienen hijos ya suficientemente adultos que ni siquiera un historial de crédito tienen. Sí, Entonces, que tú lo ves que ni una cuenta tiene, no tiene un historial crediticio porque el papá o la mamá se lo resuelve todo. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias de ese nivel de protección, o sea, o esa falta de historial crediticio provocado precisamente por esa codependencia de los padres? Mira, yo precisamente como madre, que tengo también hijas adolescentes y ya una hija casada, siempre traté, por lo menos a la más grande, y ya que he estado siempre en banco, de mostrarle y de que creciera con ciertas responsabilidades. Desde que cumplió los 18 años, yo le dije, nos vamos a acercar a un banco para que tú abras tu cuenta, para ver si puedes ya empezar a manejar una tarjeta, primero con una de débito, para que empieces a ver cómo funciona el esquema financiero. Es muy importante que los hijos conozcan cómo se manejan los productos, porque a veces tú tienes un muchacho que de repente consigue un trabajito part-time porque ya está entrando a la universidad, etcétera. Le dan un trabajo en la tarde o en la mañana, porque en la tarde que tiene la universidad, y le abren una cuenta de nómina, pero nadie se ocupa de decirle, mira, en esa cuenta de nómina lo que va a suceder en lo adelante es esto te van a depositar. Tú vas a tener unos cargos todos los meses por el uso de la tarjeta, de débito, etcétera. Y poco a poco puedes, como vas entrando a un mundo financiero, ya pudieras irte acercando a buscar ya productos como una tarjeta de crédito, por ejemplo, que en el mercado hay miles de tarjetas de crédito, sobre todo para ese segmento de personas jovencitas que queremos que empiecen a crear un historial. Pero yo entiendo que desde la casa tenemos que darle esas pautas y enseñarles a cómo manejarse, porque si nosotros no la pasamos resolviéndole el problema, que tengo que ir al salón de belleza, que quiero un celular, pero entonces, ¿quién paga el celular? ¿Mamá es la que paga o papá es el que paga? Entonces, creándole esas responsabilidades poco a poco de sí, mira, está bien, tú estás viviendo bajo mi mismo techo, porque, ¿verdad? Tienes todavía una edad para estar debajo de mi techo, pero ya tengo que empezarte a poner responsabilidades, ya estás produciendo, ya tú puedes aportar un poco, aunque sea con algo tan simple como el pago de tu celular. Sí, así mismo es. Bueno, en toda familia ya los adultos debería cada uno asumir un rol financiero dentro de la familia. Y bueno, y yo creo que hemos enfocado mucho el tema tal vez estableciendo la responsabilidad hacia los padres, pero también los hijos en ocasiones tienen cierto nivel de responsabilidad. No es lo mismo vivir con los padres que vivir de los padres. Y también esa situación se da. Ciertos adultos que no es que el papá no quiere o la mamá no quiere que se independice, sino que de alguna forma asume un rol de víctima o de lo que sea, de que yo quiero seguir viviendo aquí porque es mucho más cómodo. En ese caso, por ejemplo, Mónica, ¿qué estrategias podemos abordar los padres cuando se nos presenta ese tipo de situación de que son los hijos que de alguna forma se resisten a independizarse financieramente? Mira, que me encanta esa parte. Y te voy a decir por qué. Voy a entrar dentro de la parte de psicología clínica. Muchas veces los padres tienden lo que se llama una dependencia, o los hijos, una dependencia emocional, los hijos y los padres. Cuando hay una dependencia emocional que sobrepasa
el límite, tendemos a tener una dependencia económica. Entonces los padres debemos hacernos como un inventario y decir, ven acá, pero yo estoy teniendo una sobreprotección, una dependencia con mi hijo. Tenemos que revisarnos y cuestionarnos. Por eso es que entra en juego la parte de la psicología financiera y la psicología clínica. Entonces, visto eso, no, mira, yo no tengo ese problema, yo soy un padre dentro de lo normal, yo ayudo, pero sin esa dependencia económica. Entonces, podemos trabajar y hacer lo que decía, por ejemplo, Diolga. Ahora bien, si es el caso contrario, que son los hijos, porque se da mucho y yo lo veo mucho en terapia, que son los hijos que tienen una responsabilidad obsesiva con cuidar a sus padres, mantener a sus padres. Vuelvo atrás. Acuérdate que generalmente hay una conducta detrás de un deudor compulsivo, un comprador compulsivo, un jugador compulsivo, y el hijo se convierte entonces en el codependiente financiero, que es el tema. Y empieza a cuidar y empieza a pagar, pero entonces el hijo no puede vivir. Entonces hay que ver cuál es el rol que estamos asumiendo como padres y como hijos, pero eso se da entre hermanos, eso se da entre amigos. Amigos que siempre tienen un problema, que siempre tienen una deuda, que no arrancan, que no avanzan, que emprenden y entonces siempre hay un amigo que le paga, que le resuelve, que lo ayuda, pero ya se convierte en una conducta disfuncional. Y ahí vienen las disfunciones con el dinero. Sí, bueno, yo me imagino que todo aquel que está en ese rol de que me protegen, de que me resuelven mi situación, de alguna forma lesiona un poco también su autoestima, creo yo. Bueno, dentro de todo esto hay un tema de una autoestima baja, porque hay un miedo a emprender, hay un miedo a independizarse, hay un miedo a ser autónomo. ¿Qué busca la terapia y la psicología? Que las personas sean autónomas, que las personas sean libres económicamente. Yo no hablo de que ganen más ni que ganen menos, es aprender a vivir, como decía Diolga. Bueno, mira, yo le voy a sacar una tarjeta de débito para que aprenda a vivir con eso. Uh-huh. Entonces, es aprenderlo a que sean independientes como seres humanos y como seres relacionados con el mundo financiero. Así mismo es. Bueno, muchas veces los padres también cometemos el error, tal vez por ese mismo instinto, tal vez de protección, de querer dejarle a los hijos un activo, o sea, o un negocio para que los hijos ya cuando uno no esté, de alguna forma sean independientes económicamente. Y a veces, más que un activo, más que un negocio, lo que requieren los hijos es de una buena educación financiera. Yo no critico eso. No eso está bien. Eso está bien. Está bien. El que puede hacerlo lo puede hacer, pero claro. Pero no es lo único, porque a veces tú le das, ya mira, te dejé una tierra, una finca, pero si tú no sabes administrar. Ahí vamos. Exactamente. Ahí vamos. Yo creo que una buena educación financiera tiene que primar y estar como base por encima de todo eso. Y ahí quería, Diolga, preguntarte, ¿cómo tú entiendes que los padres deberían establecer esa relación con los hijos en cuanto al dinero? O sea, en esa educación financiera, en la planificación, ¿cómo deberían involucrarse padres e hijos en ese proceso de planificación o de educación financiera? Mira, definitivamente que esto lo hemos hablado también fuera, out of record, siempre hay que tener un presupuesto. Y yo entiendo que los hijos, sobre todo después de ciertas edades, ya tienen el raciocinio suficiente de entender que papá y mamá aportan en la casa, tienen gastos fijos, tienen una educación que pagar de ellos, tienen los médicos, o sea, hay una serie de cosas que ellos no lo ven porque no es su rol, estamos totalmente de acuerdo, pero sí llega un momento en la vida que tú debes de decirle, mira, en caso de mis hijas, Andrea, Angelina, Gaby, si tú supieras que para tú estar en la universidad, nosotros hemos tenido que hacer esto. Para que tú puedas tener tu dentadura como la tienes, nosotros hemos tenido que hacer esfuerzos. Y que ellos conozcan. A veces los papás queremos como proteger,
que ellos no sepan. Si tú tienes una deuda o algo, no, que mis hijos no lo sepan, que no se metan en el tema. Tú estás hablando por teléfono con uno de tus hermanos o una de tus hermanas diciendo, mira, porque a mami tal cosa, y tú no quieres que los muchachos lo oigan, porque los muchachos no, tienen 17 y 18 años y lo van a vivir en algún momento con uno mismo, porque mañana ya yo no voy a ser un ente productivo, a lo mejor estoy en mi casa ya retirada, yo no quiero que mis hijas se ocupen de mí, yo no quiero eso, o sea, yo quiero crear un patrimonio para yo poder el resto de mi vida, Claro. poder seguir y no depender de mis hijas, pero muchos padres no han quizá tenido esa mentalidad de que quizás tú no seas el día de mañana una carga para esos hijos. Entonces yo entiendo que si tú le hablas a tus hijos sinceramente, obviamente manteniendo la distancia del rol de papá o mamá versus tú eres mi hijo, sin falta de respeto, decirle, mira, estas son las reglas de vida, no es solamente que tú recibes y que mañana quieres un iPhone y yo te lo regalo, hay que ganárselo. Tú sabes que hay un punto ahí que me encanta, que es la sinceridad. Sí. Óyeme, hay una generación que tenía como costumbre los secretos financieros. Sí, es cierto. Y todo era un misterio. Y todo era un misterio y tú no sabías lo que había y tú te enterabas después de. Eso es verdad. Entonces, con los hijos hay que ser radicalmente honestos con las finanzas. Mira, si este mes, si este año, si en diciembre no podemos ir a tal sitio, hay que decírselo. Hay que decirlo. Porque un no a tiempo evita muchas cosas. Entonces nosotros tendemos a querer decirle sí, a facilitarle todo para ocultarle la realidad financiera de nuestras familias. Y muchas veces tenemos que decirle, mire, esto es lo que hay. Porque no todos los meses, no todos los años son de bonanza. Hay años más difíciles que otros, hay meses más difíciles que otros. Entonces tenemos que sincerizarnos con los, yo digo los niños, Sí. pero son los hijos, Sí. son los hijos. Y yo hace poco, a mí me encantó un término en un foro que hice de finanzas con una asociación de educadores financieros de España. Y ellos hablaban que no es lo mismo educación financiera que alfabetización financiera. Entonces nosotros estamos en un nivel de educación financiera, pero tenemos que seguir escalando para llegar al nivel de alfabetización. ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan a manejar. Nosotros aprendimos solos. Sí. Porque nosotros no nos dieron eso en el colegio. No. Yo aprendí después de tocar fondo. Sí. Si no, no aprendo. Entonces, ¿por qué esperar que ellos toquen un fondo? ¿O por qué sentémonos con ellos y digamos, mire, esto es lo que hay, esta es la realidad, aprende a usar tus productos de manera adecuada, ve al banco, acércate al banco, porque en el banco está todo el mundo para explicarle. Pero no, a veces no lo hacemos. Me pongo a pensar, y quizá esto es para los dos y hasta para mí, como uno que trata de proteger, porque al final es protegiendo, y quizá estamos haciendo más daño que protegiendo, pero cómo tú puedes controlar el que esa persona a la que tú estás protegiendo, que puede ser tu mamá, como puede ser un hijo, como puede ser tu papá, no se sienta mal si tú tienes que decirle que no. ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando somos asertivos, hablamos con asertividad y honestidad, no pasa nada. Uno generalmente piensa, me va a rechazar, no me va a hablar, los y si sucediera tal cosa, esos y si son los que nos llevan a no hacer ese tipo de conversaciones. Y no va a pasar nada. Es posible que el otro se ofenda porque está acostumbrado a mucho sí. Y cuando escucha un no, no es agradable. Pero esa es parte de la educación. Esa es parte de nuestra... ¿Cuáles son las familias funcionales? Las que se comunican entre sí, a pesar de que lo que tú digas no me guste, yo tengo que escucharlo y respetarte. Esas son las familias funcionales. Entonces vamos a aplicar esa misma funcionalidad en las finanzas. Es lo mismo. Sí, así mismo. Es un tema de comunicación. Comunicación a tiempo, comunicación honesta, Claro. comunicación abierta, donde cada quien exponga sus puntos de manera clara también y que todo el mundo lo respete. Ahora,
un tema aquí, Mónica, porque a lo mejor muchas familias en este momento están viviendo una situación de codependencia financiera y no están tan claras de que están en esa situación. ¿Cómo uno identifica y qué pudiera hacer? O sea, ¿qué recomendaciones tú tienes para familias que sí tengan claridad de que están en una situación como esta? ¿Qué pudieran estar haciendo para mejorar su situación actual? Ok, primero las señales de que están en la codependencia financiera. Pensamientos obsesivos y compulsivos con relación a esa otra persona. No importa el rol aquí, si es papá, mamá, hijo, amigo, hermano. Pensamientos obsesivos. Negación. No, pero yo no lo ayudo tanto. No, hombre, pero es que el pobre no tenía para pagar la luz. No, ese es un tipo de negación. Justificación. No, yo se la estoy pagando porque es que si no se la van a cortar la luz, entonces dime tú cómo yo voy a permitir que mi hijo esté sin luz. Exactamente. La proyección, cuando yo me proyecto con el otro, no, pero mira, Diolka hace eso y no pasa nada, o sea, me comparo. Entonces, pero además, ya yo empiezo a tener problemas de sueño, pensando en cómo le voy a resolver a esa persona. Empiezo a tener problemas hasta de alimentación, no como en orden, no como adecuadamente, porque ya me mortifica tanto. Óyeme, acuérdate que es una preocupación obsesiva con esa otra persona. Ahora, ¿hay solución? Por supuesto. Yo te hablo una codependiente de libro. Sí. Yo sé, o sea, enciendo conducta con el dinero. Yo creo que yo la he tenido todas. Y yo realmente tuve que aprender a que mis hijos pagasen consecuencias por mis no, para que ellos aprendieran a tener independencia. ¿Que yo los ayudo? Sí, yo los ayudo. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú has escuchado por casualidad que en el mundo hay grupos que se llaman los grupos de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, bueno, pues hay unos grupos que se llaman codependientes anónimos. Y ahí se juntan de manera completamente confidencial todo aquel que es codependiente a buscar ayuda o escuchando a otros, cómo tú lo hiciste. A veces van terapeutas a dar charla y son gratis. Pero además, la codependencia se trata en terapia. No se trata ni de manera individual, yo me voy a sanar sola, yo lo voy a hacer yo, porque es un tema ya hasta mental. Mira, ¿tú sabes cómo le dicen algunos terapeutas? El codependiente es adicto al adicto. Es un pensamiento obsesivo hacia otra persona que generalmente tiene una adicción a deudas, juegos, compras, etcétera, hasta alcohol, lo que sea. Entonces, eso lo genera el que cuida al otro, por eso se le llama el cuidador, genera todos estos pensamientos, este malestar físico, y se trabaja con la terapia cognitiva conductualmente, cómo me siento y cómo actúo. Y con eso se va modelando la conducta, pero hay que trabajarlo en terapia. Sí, pero también hay como ¿cómo se llama? Una herencia en todo esto. Sabes que mucha de la educación financiera que nosotros como padres ejecutamos en la familia viene también heredada por los comportamientos que uno vio de los padres. Claro. Se hereda, uno ve eso, el que toma prestado, el que vive tomando fiado, el que es irresponsable pagando sus compromisos. Entonces uno viene como en ese bagaje, pero también hay una frasecita que yo no sé si es buena o hace muchísimo daño entre los padres, que es: yo no quiero que el hijo mío pase el trabajo que yo pasé. Es verdad. Y a veces eso da pie a que uno precisamente a esa protección. Mira, yo no quiero, porque es que yo mal pasé mucho. Yo vi a mi papá y mi mamá que mal pasaban. El hijo mío, la hija mía no va a pasar por la misma situación. Y entonces viene ese problema que a veces los hijos lo pagan sin querer. Porque es que yo tengo un problema que tal vez no he superado. Tú sabes que eso de yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Bueno, es un pensamiento válido, es una conducta válida, no es mala, siempre y cuando nos rayen el exceso. Exacto. Porque tenemos que dejar que nuestros hijos se equivoquen, que le dieron su tarjeta en el banco a un adolescente, un muchacho estudiante, lo que sea. Déjalo que un mes no pague para que él vea la consecuencia. Sí. Si no sabemos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, nunca vamos a modelar la conducta. Y no vas a aprender. No vas a aprender. Ni va a haber cambios. Oye, señores, hay que dejarlo que se equivoquen. Sí.
aunque a nosotros nos duela como papá. Y tú sabes que nos va a doler. Concho, yo no quiero que eso pase, pero hay que tú ves dejarlo. que él va, pero tú lo dejas. Mira, hay una persona que estábamos hablando ayer y ella me dice, Mónica, mi hijo gana súper bien y tiene todo tipo de tarjeta, pero él no quiere pagar nada. Digo yo, no, espérate. Tú le estás pagando todo. Esa es una codependiente, ¿verdad? Claro. Y no vive con ella. Entonces, tú le estás pagando todo. Bueno, déjale de pagar la luz, déjale de pagar el cable, a ver qué pasa cuando él se vea sin luz, si la va a pagar o no. Claro. Pero ustedes no saben el trabajo que le da a esa mamá hacer esa acción. O sea, yo he tenido que trabajarla en terapia, decirle, mire, esto es así, no va a pasar nada, lo que vas a pagar una consecuencia, y tú vas a ver que él va a aprender. Entonces, nosotros muchas veces somos los que no permitimos que ellos se independicen. Así es. ¿Entiendes? Entonces, hay que dejarlo, lo ayudamos, lo encaminamos, lo orientamos, lo educamos, lo alfabetizamos, pero hay que soltarlo, pues si no, no van a aprender nunca. Hay que dejar que vuelen solos también. Hay que dejar que vuelen solos. Eso es parte de la educación y del aprendizaje. La equivocación, o sea, que ellos mismos vean las consecuencias de las cosas, las malas decisiones, las buenas decisiones, y que vayan, como tú dices, alfabetizándose ellos mismos de lo que va sucediendo. Igual en el uso de los productos financieros. Muchas veces los padres, como tú decías, no necesariamente son transparentes con el uso de los productos, cuánto tienen una cuenta, cómo se ahorra, cómo sacar un certificado financiero, cómo invertir, que no necesariamente es ahorrar. En ese caso, Diol, que yo creo que es importantísimo también que los padres tengan esa interacción con sus hijos en cuanto al manejo de las finanzas, no únicamente dentro del hogar, sino cómo manejar esa relación frente a los bancos, que es importantísimo. O sea, cómo tú, la importancia de tener un producto financiero, de mantener un historial crediticio tal vez sano, el hecho de tener no únicamente una cuenta de ahorro, sino tal vez un instrumento de inversión que le permita crecer. Y yo creo que eso también es parte de lo que es la educación financiera de los padres hacia los hijos para eliminar esa dependencia. Sí, definitivamente. Inclusive una buena recomendación es precisamente decirle al chico o a la chica o al joven qué tipo de productos pudieran ser los primeros para luego ir introduciendo otros y otros. Muchas veces uno dice, por ejemplo, mira, no voy a tener los huevos en un mismo lugar. O sea, me acuerdo que con mi papá decía mucho, él era un hombre de muchos años de experiencia en diferentes renglones o ámbitos, pero recuerdo que él decía, no tengo los huevos en el mismo sitio. Hay que tener por lo menos dos instituciones, diversificarse un poco. Si tengo la nómina allí, de repente tengo una tarjeta aquí o tengo la cuenta allí. Pero definitivamente, si los padres queremos que los hijos tengan o inicien por un buen camino, nosotros que tenemos instrumentos financieros deberíamos de decirle, mira, si vamos a empezar con una cuenta de ahorro, vamos a buscar un producto que sea de acuerdo a lo que tú estás buscando. Si es una tarjeta de crédito, vamos a investigar qué hay en el mercado. Hay muchas tarjetas, como mencioné ahorita, sobre todo para los jóvenes. En el segmento joven aparece tanto de débito como de crédito, con muchos beneficios también, que pudieran ser como los primeros instrumentos. Obviamente, después viene ese chico que ya empezó la universidad y quiere un préstamo para un carrito, que quizás no es un 0 kilómetro, pero puede ser un vehículo usado. El papá ahí le da un inicial para que se vaya ayudando, pero decirle, mira, las cuotas las pagas tú. Esos 8,000, 10,000 pesos que te tocan a ti. Independencia económica. Claro que Así sí. mismo es. No, yo creo que hay que ayudar, Claro. lógicamente, pero una cosa es ayudar y otra cosa es vivir la vida del otro. No, financieramente. una cosa es ayudar y otra cosa es desayudar, ¿verdad? Exactamente. Que es lo que hace el codependiente. Pero tú sabes que hay un punto que lo dijiste ahorita, importantísimo. Habíamos hablado de que estos son temas que tienen un problema de una adicción comportamental, que eso es lo que es la codependencia. Igualmente las deudas y todas las disfunciones con el dinero. Y esto se adquiere generalmente por el entorno, ¿verdad? Ujú. Pero también por el entorno social. Correcto. Por eso se habla siempre de la parte biopsicosocial. Bio porque generalmente hay una predisposición genética, psico porque hay un problema mental, una obsesión, y social porque se adquiere por el ambiente. Entonces,
Como tú decías ahorita, no, que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Bueno, ¿cómo tú fuiste como papá? ¿Cómo tú fuiste como mamá o como ejemplo? ¿Tú ahorrabas? ¿Tú tenías una vida organizada? ¿O tú eras un deudor? ¿Qué pasó contigo? Entonces, si tú no quieres que pasen lo que tú pasaste, empieza a educar. Y empieza a soltar esa codependencia, ya sea insana o sana, porque mucha gente cree que pagar y dar es una codependencia sana, pero no lo es. Así mismo es. Bueno, el tema es interesantísimo, señores. Gracias. Yo creo que hemos tenido aquí una participación interesante por parte de Mónica, por parte de Diolka, en este tema de la codependencia entre padres e hijos. Mucho material. Yo creo que va a aportar bastante para aquellos que vean este episodio. Vamos a tener ya que cerrar en el día de hoy. Interesante la discusión. Es importante comentarle a todos los seguidores que nos sigan en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, que se suscriban al canal de YouTube para que reciban las notificaciones de los nuevos episodios que vamos a estar subiendo, el nuevo contenido que puede resultar de mucho interés para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Diolka. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Nos despedimos de este junte financiero del Banco Santa Cruz.